foco mediático, ese implacable ojo escrutador que no perdona ni un ápice de debilidad, se posó con una intensidad brutal sobre Terelu Campos en su más reciente aparición. No fue una simple entrevista, sino una auténtica encrucijada. Un juicio público donde la hija de la eterna María Teresa Campos debía, o al menos intentarlo, desentrañar la enmarañada madeja de rumores y enfrentamientos que, como una plaga bíblica, asola a su propio clan. La tensión en el aire era un cuchillo afilado, capaz de cortar la más densa de las atmósferas, porque todos sabían que Terelu venía a poner orden, o a intentarlo, en la tormenta que, desde hace semanas, envuelve a su hija Alejandra, a su hermana Carmen, y sobre todo, al sacrosanto primer cumpleaños del pequeño Carlos. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta telaraña de verdades, a medias y silencios elocuentes, ya sabéis lo que toca. Si aún no formas parte de esta comunidad de buscadores de la verdad, de aquellos que no se conforman con la superficie de los titulares, dale ahora mismo al botón de suscribirte a Más Nona tus 50 favoritos. Únete a nosotros, deja ese comentario vital contándonos qué piensas de esta vorágine familiar y regálanos el like si, como nosotros, crees que la versión de Terelu, por muy elaborada que sea, empieza a sonar a una coartada perfecta para no cruzar caminos con la omnipresente Mar Flores en la celebración del nieto. Y ahora sí, con los sentidos bien alerta y el corazón preparado para lo que se avecina, abrid bien los oídos, porque la verdad, como siempre, se esconde donde menos se espera. Terelu, con una solemnidad que rozaba lo teatral, inició su defensa, intentando construir un dique de contención contra el torbellino de especulaciones. Según contó ella misma, con una convicción que luchaba por parecer genuina, Terelu insiste, una y otra vez, en que no hay ningún tipo de problema entre su hija y su hermana, que todo, absolutamente todo, está perfectamente en paz, en una armonía digna de una postal familiar. Como si la virulenta polémica, que ha consumido horas de televisión y portadas de revistas, hubiera nacido por generación espontánea, una suerte de combustión interna mágica que se hubiera inflamado por arte de magia, sin detonantes ni responsables aparentes. Una narrativa que, de entrada, ya presentaba fisuras tan grandes como las que, inevitablemente, acabaría desvelando. Dice que Alejandra, su hija, le explicó con una lógica aplastante, o eso intentó hacer ver Terelu, que no invitó ni a su tío ni a su tía a la celebración porque, y aquí viene la primera excusa maestra, no estaba organizando una fiesta grande. La casa, el sagrado hogar de la joven, no daba, según esta versión, para más invitados, para más tumulto, para más exposición. Todo era, se nos aseguró con una estudiada ligereza, un plan familiar básico y tranquilito, un encuentro íntimo, casi un susurro de celebración alejado del grandilocuente estilo que suele caracterizar a la saga Campos. Pero, familia, en un mundo donde cada gesto cuenta, ¿de verdad alguien se cree que un primer cumpleaños, el de un nieto tan esperado, se despacha con tal trivialidad? ¿No es acaso el primer gran evento de la vida de un niño? Terelu, con el rostro serio, casi pétreo, y palabras medidas con una precisión digna de un relojero suizo, remarcó que ella, la abuela devota, celebrará el cumpleaños de su nieto. Lo hará, sentenció, cuando ellos puedan y cuando ella pueda. Una frase que, más que una promesa, sonaba a una conveniente postergación, a un intento desesperado por ganar tiempo en una batalla que ya se estaba perdiendo. Y aquí, precisamente aquí, es donde comienza el verdadero baile de máscaras, donde Terelu comienza a construir su propia versión de los hechos, una narrativa cuidadosamente hilada para proyectar una imagen que distaba mucho de la cruda realidad. Con ese tono suyo tan particular, esa mezcla inconfundible de solemnidad casi monárquica, medio calmado, medio dolido, Terelu quiso dejar claro, sin dejar lugar a dudas, que ella no se siente ni un ápice apartada del primer cumpleaños de su nieto. Insistió, casi con furia contenida, en que no hay drama alguno, que no existen grietas que comprometan el monolito familiar, que todo, repetía con una insistencia casi obsesiva, está en perfecto orden, en una armonía que solo existía en el imaginario que ella intentaba proyectar. Pero, queridos espectadores, cuando uno aprende a escuchar con el corazón y no solo con los oídos, cuando uno sabe interpretar los silencios y las miradas esquivas, la historia que se revela entre líneas es radicalmente diferente, mucho más compleja y dolorosa. Y fue en este preciso momento,
en medio de su discurso conciliador, cuando Terelu lanzó una frase que cayó como un auténtico mazazo, no solo sobre el plató, sino sobre la conciencia colectiva de toda una nación que la escuchaba. Terelu explicó, con una naturalidad que helaba la sangre, con una ausencia total de sorpresa o lamento, que no podría asistir al cumpleaños de su nieto. ¿La razón? ¿El impedimento insalvable? Trabaja ese día, afirmó, como si hablara de una cita cualquiera, de un compromiso menor en su abultada agenda. Una frase lanzada con una aparente normalidad, pero que en el plato de la verdad resbaló con el peso de un cubo de agua fría, salpicando dudas por doquier. Trabaja ese día, repetía. Familia, ¿estamos realmente asimilando la magnitud de esta afirmación? Estamos hablando del primer cumpleaños de su nieto, ese evento sagrado que se celebra una única e irrepetible vez en toda una vida. Ese día que debería estar marcado en rojo en el calendario de cualquier abuela que se precie. Ese día que se antepone a cualquier agenda, a cualquier compromiso. Y ella, la siempre presente Terelu, sin pestañear, sin un atisbo de duda o remordimiento, dice que no puede, que le es imposible, cambiar la fecha de ese trabajo. ¿No os parece, en lo más hondo de vuestro ser, que esta excusa, por muy sólida que intente parecer, suena a una melodía desafinada en la sinfonía familiar? Añadió, además, como para blindar su coartada y minimizar el impacto de su ausencia, que el plan de Alejandra no es una fiesta como tal, que será algo pequeño, íntimo, con poquita gente, un encuentro casi fugaz. Una descripción que buscaba desesperadamente justificar que ese viernes no la veríamos. A Terelu, soplando velas junto al pequeño Carlos, intentando diluir la importancia del evento. Pero familia, de verdad, un primer cumpleaños. Un hito tan fundamental en la vida de un niño y de su familia se puede describir con tanta ligereza. ¿No suena esta insistencia en lo pequeño y lo íntimo a una cortina de humo, a una desesperada maniobra para ocultar una verdad mucho más incómoda y profunda? La duda, como una sombra alargada, ya comenzaba a proyectarse sobre todo el relato. Terelu insistía con una vehemencia casi agotadora en que no hay conflicto alguno con Alejandra, que ambas llevan la situación con una normalidad pasmosa, una entereza digna de estudio. Pero su discurso, queridos espectadores, parecía más una explicación apresurada, una carrera contra el tiempo para sofocar un incendio que ya se había descontrolado, que una declaración serena y transparente. Y mientras tanto, el público, ese juez implacable de las verdades ajenas, ya empezaba a hacerse la misma pregunta que nosotros nos hacemos aquí, en tus 50 favoritos. ¿Es realmente el trabajo el único, el verdadero, el inamovible motivo de su ausencia, o simplemente Terelu no quiere, bajo ninguna circunstancia, coincidir con la siempre controvertida figura de Mar Flores? Aquí, familia, es donde la trama se espesa y los hilos invisibles de la intriga comienzan a tensarse. Porque mientras Terelu intentaba sonar conciliadora, maternal, una auténtica pacificadora en medio del caos, hubo un detalle, un pequeño temblor en el velo de sus palabras, que no pasó desapercibido para nadie, ni para el ojo más inexperto. Ella afirmó, con la mano en el corazón, que no quiere entrar en polémicas, que respeta profundamente las decisiones de su hija y que lo único que realmente le importa, por encima de cualquier otra consideración, es la felicidad pura e inmaculada del niño. Pero familia, en este gran teatro de la vida que es la televisión, la cara, la expresión de un rostro, a menudo traiciona lo que las palabras intentan ocultar. Y la cara de Terelu, en ese preciso instante, decía otra cosa, gritaba una verdad que sus labios se esforzaban por silenciar. Fue entonces cuando la verdad, o al menos una de sus aristas más dolorosas, irrumpió con la fuerza de un tsunami emocional. Terelu confesó, con una mezcla de resignación y amargura apenas contenida, que supo por televisión, que Alejandra no había invitado ni a Carmen ni a su marido a la celebración del nieto. Este dato, este mazazo demoledor de la realidad, aunque ella trató de quitarle hierro al asunto con una displicencia estudiada, retumbó en todo el plató con la fuerza de un trueno en una noche oscura. Porque, ¿qué madre? En el epicentro de un clan tan unido y expuesto, se entera por un programa de que su propia hija no tiene la intención de reunir a toda la familia en un evento tan crucial, tan cargado de simbolismo como un primer cumpleaños.
Esta revelación, más que un simple detalle, se erige como la prueba irrefutable de la profunda distancia, de la grieta abismal que realmente separa a estas mujeres, una distancia que Terelu se esfuerza por negar con todas sus fuerzas, pero que se manifiesta con una crudeza dolorosa en cada una de sus palabras y sobre todo en sus silencios. Tan alejadas están, tan desdibujadas las líneas de comunicación íntima, que la televisión se ha convertido en el único puente, el único vehículo para las noticias familiares más trascendentales. La pregunta, familia, se clava como una espina en el corazón de la saga Campos. Y mientras Terelu se enredaba en sus propias contradicciones, el eco de Carmen, la hermana apartada, resonaba en el ambiente, a través de lo que se transmite, de lo que se intuye, de lo que se siente. Era palpable la molestia, la profunda tristeza de Carmen porque su propio hijo, el tío del pequeño, no conocía a su sobrino, porque la relación entre ellos era casi un desierto, porque se sentían con una claridad dolorosa totalmente desplazados, marginados de esta celebración que debería haber sido un canto a la unidad familiar. La transmisión de ese dolor, de esa ofensa, era innegable. Terelu, sintiéndose acorralada por la marea de la verdad, intentó desviar el foco, refugiándose en una evasiva que sonó más a huida que a explicación. «Ahora yo no sé si soy consciente o no de lo que ella va contando», articuló, con un matiz de cansancio que rozaba la exasperación. «A ver, yo no sé lo que ella va contando. Yo sé lo que me habla a mí». Esta declaración, lejos de aportar claridad, solo logró intensificar la sensación de que la comunicación directa y transparente era, para las Campos, un lujo del pasado, un tesoro perdido en la vorágine mediática que las consume. Por eso digo que no es lo que siento de lo que ella transmite. Continuó, intentando establecer una barrera infranqueable entre la percepción pública de Carmen y su propia visión íntima de los lazos familiares. Lo que me habla a mí, y como yo hablo con mi hermana, y la relación que yo tengo con mi hermana, y la relación que yo tengo con mi hija. A partir de ahí, no puedo hablarte de lo que no. Esta insistencia en la intimidad de sus relaciones personales, supuestamente tan sólidas e inquebrantables, chocaba frontalmente con la bomba de haberse enterado de los detalles cruciales por la televisión, desnudando la fragilidad de su argumento y la profunda incoherencia de su discurso. Después de esta serie de justificaciones forzadas y desvíos calculados, Terelu remató su intervención con una frase que, en el intrincado universo de los Campos, resuena con un veneno sutil pero devastador. Alejandra ya dio sus explicaciones y que ella no piensa añadir más tensión a un momento tan bonito como el primer cumpleaños del pequeño. Pero familia, esta frase, que aparentemente buscaba la calma, la conciliación, es en realidad un grito silencioso, una confesión tácita y demoledora. Cuando alguien se ve en la necesidad de repetir con tanta vehemencia que no voy a añadir más tensión, la verdad innegable es que la tensión, queridos espectadores, ya existe, y no solo existe, sino que palpita con una fuerza que desborda cualquier intento de disimulo, amenazando con hacer estallar la fachada de la familia. Además, Terelu, como si de una profecía autoimpuesta se tratara, como un intento desesperado de reprogramar el destino, dejó caer que celebrarían el cumpleaños juntos cuando se pueda. Una afirmación que sonó más que a una agenda ocupada e inamovible, a una postergación emocional, a un intento de aplazar el inevitable enfrentamiento, de posponer la cruda realidad de una familia que parece deshilacharse ante los ojos de un público sediento de verdades. Y claro, familia, aquí surge la pregunta que, sabemos, todos estáis pensando con una intensidad aplastante, una pregunta que se cierne como una sombra sobre todo el relato. ¿Está Terelu, la valiente Terelu, tragando con esta versión edulcorada de la realidad, como tantos otros antes que ella, en el complejo entramado de las familias mediáticas, por no quedar mal ante el inclemente escrutinio público o quizás aún más doloroso ante su propia conciencia? ¿O es que, en el fondo más recóndito de su ser, la matriarca menor cree que todo está en orden, que las apariencias no solo salvan el día, sino que pueden, milagrosamente, sanar las heridas más profundas del alma familiar, ignorando el abismo que ya se ha abierto? La verdad, como siempre, es mucho más compleja, mucho más dolorosa de lo que una simple declaración puede abarcar. Y a veces, familia, la verdad se oculta en los pequeños detalles, en los silencios,
en las miradas que no se cruzan y en las excusas que, por mucho que se repitan, no logran disfrazar la cruda realidad. Y es en este punto, en el epicentro de esta defensa, que empieza a desmoronarse, donde Terelu, sin quererlo, sin sospechar la magnitud de su propia exposición, empieza a resbalar por el delicado filo de la verdad. Y aquí, en el resbaladizo terreno de las justificaciones, es donde Terelu, sin quererlo, comienza a precipitarse por la ladera de la verdad, mientras aseguraba, con una sonrisa tensa y una mirada evasiva, que no existe ningún conflicto, que todo está fenomenal entre ella, su hija Alejandra y su hermana Carmen. Sus palabras eran una cosa, un velo transparente, pero su esfuerzo visible por justificarse, por encajar las piezas de un rompecabezas roto, era una señal completamente distinta, un grito silencioso que delataba la farsa. La incoherencia, como una sombra persistente, comenzaba a crecer, amenazando con devorar la imagen de armonía que tan desesperadamente intentaba proyectar. Terelu explicó, con una vehemencia que rozaba el agotamiento, que ella jamás, bajo ninguna circunstancia, ha cuestionado las decisiones de su hija, pintándose a sí misma como una madre moderna y comprensiva que respeta la autonomía de sus vástagos. Insistió en que respeta profundamente que Alejandra quiera celebrar algo íntimo, sin alborotos, sin el habitual circo mediático, sin demasiada gente, porque cada familia, según su lema, celebra como puede y como quiere, en la privacidad de su propio santuario. Pero, familia, la insistencia casi obsesiva con la que repetía este mantra de respeto y comprensión hacía sonar su discurso más a un ejercicio de autoconvencimiento, a un intento de calmar sus propias dudas internas, que a una declaración de paz verdadera, emanada de una calma auténtica y sincera. También añadió, con la misma ligereza con la que se despacha un encargo menor, que ella, la abuela devota, celebrará cuando Alejandra pueda y cuando ella misma pueda, como si el primer cumpleaños de su nieto, ese hito irrepetible y sagrado, fuese una cita cualquiera, algo que se puede mover y ajustar como una cena de amigos o una tarde de compras. Este argumento, aunque tratado de vestirlo de normalidad y flexibilidad, no dejó de ser un golpe extraño, una nota disonante, viniendo de una abuela tan presente en los medios, tan acostumbrada a las cámaras y, sobre todo, tan orgullosa del pequeño, del que no ha cesado de hablar desde su nacimiento. ¿De verdad, un acontecimiento de tal magnitud puede ser tan maleable en la vida de una figura pública como Terelu? Lo más llamativo, y quizás lo más revelador de toda la intervención, fue cuando Terelu recalcó, con una firmeza que no admitía réplica, que Alejandra tiene todo el derecho a decidir quién está y quién no en la celebración de su hijo, y que ella, su madre, no piensa invadir su espacio, ni inmiscuirse en sus decisiones. Esa frase, familia, fue un auténtico grito silencioso, un lamento mudo que resonó con la fuerza de una campana tañendo en el vacío. Porque cuando una madre, una figura matriarcal como Terelu, dice que no va a invadir el espacio de su hija, es porque sabe, en lo más profundo de su ser, que ya existe una distancia emocional ahí, una barrera invisible pero palpable. Es una distancia que se nota, que se intuye en cada pausa, en cada palabra no dicha, en cada gesto contenido. Es una distancia que duele, no solo a la propia Terelu, sino a todos aquellos que hemos seguido de cerca la intrincada saga de las Campos, acostumbrados a una unión que parecía inquebrantable. Y es una distancia que Terelu, con todo su arsenal mediático y su maestría en el arte de la comunicación, intenta tapar, intenta maquillar con excusas y buenas intenciones, pero que a estas alturas ya es dolorosamente visible para todos, para el ojo más crítico y para el más compasivo. La fachada de unidad perfecta se desmorona a cada frase, a cada nueva contradicción que sale de sus labios. Y así, inevitablemente, llegamos al desenlace, a ese punto culminante donde uno escucha a Terelu hablar y, a pesar de sus palabras que quieren transmitir una calma artificial y una paz inexistente, entiende que la realidad familiar está más revuelta que nunca, más fragmentada que en cualquier otro momento de su tumultuosa historia. Porque entre lo que dice, entre lo que se esfuerza por pronunciar para el consumo público y lo que intenta ocultar, entre los silencios y las evasivas, se abre un abismo, una grieta insalvable que separa la verdad de la ficción, la realidad del relato cuidadosamente construido para el ojo mediático. La verdad, familia,
se resiste a ser silenciada y su eco resuena con una fuerza demoledora. En su mensaje final, un último intento desesperado por restaurar el orden y la armonía, Terelu insistió con una fe ciega en que todo está perfecto, que no hay enfados, que nadie, absolutamente nadie, está molesto con nadie. Incluso remarcó, con una voz que buscaba sonar lo más convincente posible, que ella adora a su nieto por encima de cualquier polémica, por encima de cualquier rifirrafe mediático, y que lo celebrará cuando toque, sin dramatismos y sin reproches, con una normalidad que desentonaba con la atmósfera cargada. Pero familia, si algo hemos aprendido en este canal, en Tus 50 favoritos, a lo largo de los años observando los entresijos de las vidas públicas, es que cuando alguien repite 1000 veces, con esa intensidad y esa insistencia, que no pasa nada, es que algo pasa. Y en este caso, permítanme decirles, pasa mucho, pasa demasiado para ser ignorado o disimulado con meras palabras. El público, con esa intuición innata y ese olfato para la verdad que a menudo supera a cualquier investigación periodística, necesita muy pocas pistas para unir el intrincado puzzle que Terelu, sin querer, ha dejado sobre la mesa. Tenemos una abuela, pilar fundamental de la familia, que convenientemente no puede mover un compromiso de trabajo por el primer cumpleaños de su nieto, ese día irrepetible que debería ser sagrado. Tenemos una madre, Alejandra, que no se toma la molestia de avisar directamente a la suya, Terelu, sobre quién va y quién no a la celebración, enterándose la abuela por televisión, un detalle que, por sí solo, es un cataclismo emocional. Y tenemos una tía, Carmen, que se queda fuera de la celebración sin una explicación convincente, sin una justificación que logre aplacar el sentimiento de desplazamiento y dolor que se transmite en cada uno de sus gestos. Y como si el drama no fuera ya lo suficientemente complejo y doloroso, tenemos una figura clave, casi fantasmal, en el epicentro de esta historia. Mar Flores, rondando todo el asunto desde el silencio, una presencia inmaterial pero ineludible, que proyecta su sombra sobre cada una de las explicaciones y las ausencias. ¿De verdad todo esto, toda esta concatenación de casualidades, de excusas a medio cocer, es simplemente fruto del azar? ¿De verdad el trabajo de Terelu es el único motivo, la única razón para una ausencia tan significativa en un día tan emotivo para la familia Campos? La pregunta se cierne sobre nosotros, pidiendo una respuesta. Familia, cada uno de vosotros que nos escucha, con su propia sabiduría y su propia perspectiva, deberá sacar sus propias conclusiones sobre esta intrincada trama de verdades ocultas y mentiras piadosas. Pero si algo ha quedado meridianamente claro, algo que resuena con la fuerza de una verdad innegable, es que Terelu ha hablado, ha expuesto su versión de los hechos, pero al hacerlo ha dejado más dudas que respuestas, más interrogantes que certezas. Su discurso, más que un bálsamo para la tormenta, ha sido un catalizador que ha avivado el fuego de la especulación y ha puesto al descubierto las grietas que, con el tiempo, podrían terminar de demoler el imperio de apariencias que la familia Campos ha construido con tanto esmero a lo largo de décadas. La narrativa de la familia unida, de la matriarca omnipresente, ha comenzado a desdibujarse, revelando una realidad mucho más compleja y quizás más dolorosa. Las palabras de Terelu, por muy pulidas que estuvieran, no lograron ocultar la tensión latente, la distancia creciente y los secretos que aún se esconden en el corazón de esta mediática saga. Y si esta historia te ha atrapado, si te ha dejado sediento de más verdades y de análisis profundos que no se quedan en la superficie, entonces te insto, con la pasión que nos caracteriza, a que no dejes de formar parte de esta comunidad. Suscríbete ahora mismo a Sipurichi, chiques. Buenan por six, tus 50 favoritos. Unositches, porque aquí, la verdad, por muy incómoda que sea, siempre termina saliendo a la luz, desvelando las sombras que otros se esfuerzan